Hola, mi nombre es Damaris Maite Correa Madero. Hoy voy a presentar el tema de nódulo pulmonar, que pertenece a la asignatura de Clínica Quirúrgica con la tutoría del doctor Guillermo Ramos en el Centro Universitario de la Costa. El objetivo de este tema es recorrer con un enfoque clínico y radiológico qué es realmente un nódulo pulmonar, por qué lo encontramos con tanta frecuencia como un hallazgo incidental y cómo pasamos de la sospecha al diagnóstico y al tratamiento correcto en el momento oportuno. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es un nódulo pulmonar. Un nódulo pulmonar solitario se define como una lesión esférica, única, bien circunscrita y de hasta 3 centímetros de diámetro, que está completamente rodeada por parénquima pulmonar aireado normal. Por encima de estos 3 centímetros ya no se considera un nódulo pulmonar, sino que se considera una masa. Esta precisión conceptual importa porque condiciona el algoritmo diagnóstico y el lenguaje que se va a utilizar al momento de discutir algún caso. En la práctica clínica, la mayor parte de los nódulos se descubren de manera incidental cuando se realiza alguna radiografía de tórax o una tomografía computarizada o una TC que se solicita por algún otro motivo. Esa casualidad pues va a obligar a que tengamos un método que es pues primero confirmar que realmente sí es un nódulo, es decir, que está rodeado de pulmón aireado y que no corresponde a alguna adenopatía, alguna consolidación o alguna lesión de la pared. Y luego el describirlo, el tamaño, el contorno, la localización y la densidad. Y finalmente estimar su probabilidad de malignidad antes de elegir la próxima prueba. Ahora hablando un poco de factores de riesgo o causas, factores etiológicos, en el extremo oncológico se encuentran el cáncer pulmonar primario, la metástasis y los tumores carcinoides. Y hablando de los síntomas, bueno, muchos nódulos son asintomáticos y llegan a nosotros como un hallazgo. Y cuando hay síntomas, la verdad son síntomas muy generales, ya sean como tos, hemoptisis o disnea, y suelen ser reflejo de la enfermedad de base más que del nódulo en sí. Y entender esto pues evita sobrereaccionar ante algún síntoma inespecífico, como alguno de los que mencioné, en presencia de un nódulo pequeño o en presencia de un nódulo que tiene características benignas. Y nos va a recordar que el relato clínico debe integrarse con la probabilidad pues pretest que construimos a partir del perfil del paciente y de la morfología de este hallazgo. Ahora, la clasificación como con una visión general, la clasificación práctica del nódulo pulmonar va a nacer de la imagen. Se va a ordenar por tamaño, por contornos, por localización lobar y rasgos internos del nódulo. Por ejemplo, ya sea la presencia y el patrón de alguna calcificación, que vamos a hablar después de ellas. Bueno, esa taxonomía no es puramente académica, obviamente, pues cada rasgo modifica, ya sea a favor o en contra, la probabilidad de malignidad de este nódulo y por ende va a cambiar pues nuestra conducta ante este. Las referencias clínicas y radiológicas contemporáneas sobre nódulo incidental insisten en caracterización y manejo, o sea, hay que describir bien para decidir bien. En los apartados siguientes les voy a profundizar un poco en lo que son los patrones de calcificación benignos y en los rasgos que elevan la sospecha oncológica, como bordes espiculados o la ubicación en lóbulos superiores. Y como se puede ver aquí, no importa el tamaño que tenga, lo que va a hacer la clasificación es el tamaño de lo sólido de este nódulo. Y ahora enfocándonos en las calcificaciones. Bueno, las calcificaciones dentro de un nódulo son una pista muy grande, una pista potente cuando adoptan patrones típicos de benignidad. Se consideran benéficos los patrones que son difuso, laminado y central. Además, el patrón en roseta de maíz, algunos lo conocen, o palomita de maíz, es especialmente sugerente de un
amartoma. Las infecciones como la tuberculosis pueden mostrar los primeros 3 patrones, el difuso, laminado y central, lo que va a ayudar a separar procesos granulomatosos de la patología maligna. Por contraste, las calcificaciones irregulares o excéntricas no van a garantizar una benignidad y deben interpretarse con cautela en el conjunto del caso. Y vamos a hablar un poco de los factores de riesgo para la malignidad de un nódulo, para describir si un nódulo es maligno o no, o qué tan maligno es. Bueno, para traducir la descripción en decisiones, se estratifica el riesgo de malignidad en la categoría baja, que es menos del 5%. Suelen estar los pacientes que son menores de 40 años, que no tienen antecedentes con el tabaco, no tienen antecedentes oncológicos, con nódulos de bordes lisos y localizados en lóbulos medios o inferiores, ¿no? La categoría intermedia, que es de 5 a 65%, combina rasgos mezclados y suele requerir pruebas adicionales para inclinar la balanza. En la categoría alta, que es de 65% para arriba, confluyen lo que es el tabaquismo intenso, al menos 30 paquetes al año, la edad mayor de 60 años, antecedentes oncológicos y los bordes espiculados y la localización en lóbulos superiores. Esta estratificación pues no es un adorno, sino que pues se va a determinar, con esto se va a determinar si se vigila, si se hace un PET, si se hace una biopsia o si se pasa directamente a resección en un caso resecable, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de lo que es un nódulo con malignidad baja, intermedia y alta, ¿no? Aquí en el A tenemos lo que es una baja, en el B una intermedia y en el C una alta. Ahora, una evaluación para el nódulo pulmonar y para cualquier otra cosa siempre va a iniciar con una anamnesis, ya que pues, la historia clínica nos va a aportar información que a veces por sí sola pues es lo que va a determinar, ¿no?, la probabilidad. Se indaga en el tabaquismo actual y pasado, cuantificando los paquetes por año, ya que sabemos que el consumir 30 o más paquetes al año, pues te da un riesgo de malignidad alto. Antecedentes oncológicos o alguna enfermedad autoinmune. Riesgos ocupacionales para cáncer como la exposición a asbesto, cloruro de vinilo o radón. Viajes o residencia en zonas con micosis endémicas o con alta prevalencia de tuberculosis. Y condiciones de inmunosupresión como el VIH. La edad, del tabaquismo y los antecedentes oncológicos integrados con el diámetro del nódulo van a incrementar de manera tangible la probabilidad de malignidad, por lo que deben consignarse con precisión desde el primer contacto. Ahora vamos a hablar sobre el examen físico y la imagenología, ¿no? El examen físico minucioso debe sugerir la etiología al revelar un posible primario extratorácico. Por ejemplo, una lesión cutánea sugestiva o algún bulto mamario, pero pues rara vez se establece la causa por sí mismo. En imagen, el recorrido racional empieza en la radiografía de tórax y progresa a la tomografía computarizada o a la TC, que es más sensible y específica, ¿no?, para caracterizar el nódulo. Entre los rasgos que elevan la sospecha de malignidad destacan el crecimiento documentado en intervalos de 21 a 400 días, los bordes espiculados o irregulares, el gran tamaño, más de 5.3 centímetros, lo que de hecho se aproxima al concepto de masa, ¿no?, como ya vimos, y la localización en el lóbulo superior.
Por el contrario, la estabilidad sin crecimiento durante 2 años o más, la presencia de calcificaciones típicas y el tamaño pequeño, que es por debajo de 1.5 centímetros, con algunas excepciones, van a favorecer la benignidad. Esta lectura combinada temporal y morfológica es la base de una buena decisión de diagnóstico. Como estudios complementarios, cuando la caracterización de la tomografía y el contexto clínico dejan pues alguna incertidumbre, se recurre a herramientas complementarias. La tomografía como técnica pues ofrece una sensibilidad aproximada al 70% y una especificidad del 60% para discriminar benignidad de malignidad al basarse en la morfología y atenuación. Su valor real, sin embargo, pues va a aumentar al compararla en el tiempo, ¿no? Y la PET con FDG va a elevar la sensibilidad por encima del 90%, con una especificidad cercana al 78%, con valor de captación estandarizado mayor de 2.5. De esto ya va a sugerir cáncer. Pero no lo va a confirmar de manera absoluta, porque procesos infecciosos e inflamatorios pues también pueden captar esta información, ¿no? Si se sospecha alguna infección, los cultivos son pertinentes. Eso se tiene que hacer y son buena elección. En cuanto a métodos invasivos, la aspiración transtorácica es útil en lesiones periféricas, sabiendo que conlleva pues, a un riesgo de neumotórax alrededor del 10%. La broncoscopia con lavado y cepillado y biopsia rinde mejor en lesiones centrales. La biopsia quirúrgica queda para cuando las otras vías no son factibles o no han sido diagnósticas. Y la punción de ganglios mediastínicos guiadas por EBUS permite la estadificación cuando la sospecha oncológica es alta. Y cuando la probabilidad de malignidad es elevada y la lesión es rescatable, la resección quirúrgica pues pasa a ser la mejor opción y el tratamiento definitivo. En la práctica moderna se emplean modelos de estimación de probabilidad que incorporan variables clínicas como lo son la edad, el tabaquismo y antecedentes, los que ya habíamos mencionado antes, y radiológicas, que son el diámetro, los contornos y la localización, para cuantificar el riesgo individual de un nódulo e informar la siguiente acción. El mensaje operativo no es memorizar fórmulas, sino pues entender el resultado de la estimación que la estimación pues nos coloca, con más objetividad en una categoría de riesgo y por tanto en una rama de algoritmo terapéutico, como la vigilancia, la prueba funcional, biopsia o resección, ¿no? Esta es una guía de manejo del nódulo pulmonar solitario detectado incidentalmente en adultos oficial de la Sociedad Fleischner, que es más o menos lo que ya les había hablado sobre la clasificación de sólido, parcialmente sólido y no sólido. Aquí está un poco más específico, lo que es que se clasifican también por sus tamaños y así considerar el riesgo de malignidad y de ahí considerar nuestro tratamiento. Y como veníamos hablando, la resección quirúrgica es como nuestro gold standard de tratamiento si es que se cumplen los requisitos. Cuando un nódulo es sospechoso y la probabilidad de cáncer es alta, pues esta sigue siendo el estándar tanto diagnóstico como terapéutico. Las técnicas disponibles incluyen la cirugía torácica asistida por video, también conocida como VATS por sus siglas en inglés, la toracotomía abierta y la cirugía toracoscópica asistida por robot, por sus siglas en inglés VATS. La elección depende del tamaño y la localización de la lesión, de la experiencia del equipo y de la condición del paciente. Para quienes no son candidatos quirúrgicos, ya sea por comorbilidades o por reserva pulmonar limitada, la radioterapia corporal estereotáctica, también conocida como SBRT, es alternativa recomendada en el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 1 con intención curativa. Mantener clara esta dualidad que es cirugía frente a SBRT, que ya dijimos, la radioterapia corporal estereotáctica, en
no, en personas que no son candidatas a la cirugía, pues va a evitar retrasos terapéuticos y va a ayudar a coordinar tempranamente a cirugía torácica, oncológica y neumológica. Our hope that the use of ion robotic bronchoscopy is going to allow us to detect early stage lung cancers. Lung cancers that may be curable at these earliest stages. In the past, we may not have even been able to go try to biopsies because they're too small. Now we have the possibility of more accurately biopsying nodules that are less than 2 centimeters, and in almost a third of our patients, we've gone after nodules that are less than 1 centimeter. This is the game changer that we've been waiting for, the ability to biopsy spots that are less than 1 centimeter. If we can diagnose a spot that's 1 centimeter and send them to surgery, they have a chance of cure of 90%. We need to have more patients show up, earlier detection with lung cancer screening, and use technologies such as the Ion robot to biopsy this peripheral nodule to get a diagnosis when it matters, when it's small, before it has spread to somewhere else. The Ion robot is a unique tool for MedStar Georgetown University Hospital. We were one of the first sites in the United States to have this commercially available to us for a better chance of getting a diagnosis of a peripheral lung nodule. The Ion robot is a fancy bronchoscopy where the robot is placed to push the scope through the airway. The bronchoscopist will guide the bronchoscope through the airway using a mouse pad with a trackball on it, much like the video games you used in the past. Here we're using it for medical purposes to make a more accurate pathway to get to the target in the lung. Lung nodules can show up anywhere in the lungs, and it's challenging sometimes to get close to the nodules through the airways. The Ion robot provides several advances that allow us to more accurately biopsy spots in the lung.
Y el manejo o el tratamiento pues se resume en alinear el riesgo con la intervención. Cuando el riesgo es bajo o la morfología y la evolución temporal son claramente benignas, por ejemplo en calcificaciones típicas o estabilidad de 2 años o más, la vigilancia con tomografía computarizada seriada es la conducta prudente e incluso en escenarios muy benignos puede no requerirse seguimiento adicional, ¿no? En el riesgo intermedio, cuando el resultado de una prueba cambia la conducta, se considera PET o biopsia, según sea la accesibilidad de la lesión y el rendimiento esperado. En riesgo alto, si la lesión es resecable, la resección se convierte en el camino lógico, integrando la estadificación mediastínica cuando corresponda. En escenarios oncológicos establecidos o en no candidatos a cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, incluidas ahí el SBRT, pues pasan al frente. La fuerza de este algoritmo reside en su simplicidad, el describir bien, el estimar el riesgo y escoger el siguiente paso más informativo y seguro para el paciente. Y pues ya para cerrar, el nódulo pulmonar es un hallazgo frecuente que exige método y claridad en el lenguaje. La definición estricta de nódulo, la estratificación de riesgo basada en clínica e imagen, el uso juicioso de pruebas complementarias y, llegado el caso, tratamiento definitivo oportuno, ya sea con resección o alternativas como SBRT en no candidatos. Este recorrido aplicado en consistencia maximiza la probabilidad de acertar con el diagnóstico y minimiza el riesgo de intervenciones innecesarias o intervenciones tardías. Muchas gracias por su atención.